No sé cuántos de ellos están infectados, así que tienen que escuchar con atención. Esto es vida o muerte. A media tarde es cuando vienen, sus camionetas blancas y cuadradas recorriendo las calles del vecindario, ese familiar tintineo de la canción del camión de helado saliendo de los altavoces montados en el techo y llamando a los niños del vecindario. Si escuchas la canción, esa que todo el mundo conoce, tápate los oídos hasta que estés dentro. Una vez dentro, cierra tus persianas, arrincónate en el rincón más oscuro de tu casa y espera a que pase la tormenta. Y hagas lo que hagas, no dejes que tus hijos se acerquen al camión. No sé cómo empezó, o si terminará, no creo que lo haga, pero lo único que importa es que sigas las reglas. Es una lista incompleta. No sé todo, y no quiero saberlo. Pero sé lo suficiente para hacer una guía de supervivencia que podría librar a otros de la ruina que ha destrozado a mi familia. Así que, si quieres seguir vivo, presta atención. Tápate los oídos y escuchas el tintineo. Asegúrate de que tus hijos también lo hagan. Si pueden oírlo, el camión los atraerá como un imán. Si eso sucede, ya es demasiado tarde. Si tu hijo se acerca al camión, date la vuelta y corre. Están tan perdidos como si se hubieran ido. No tiene sentido intentar salvarlos, es algo cobarde, pero sálvate a ti mismo. La regla anterior cobra más importancia si tienes otros familiares. Si tú también desapareces, vendrán a buscarte. Y el camión estará esperando. Si, por algún milagro, ves el camión con tiempo suficiente para escapar, no mires al conductor. No intentes mirar al conductor. Si lo ves, apresúrate a entrar e ignora el tintineo. Finalmente, si tu hijo es llevado pero logras escapar, prepárate. Lo que vuelve a casa más tarde esa noche no es él. Ignóralo. Se irá. Esto lo aprendí por las malas. Supongo que sueno a loco. Ojalá lo estuviera. Ojalá todo fuera un jodido sueño febril del que pudiera sudar en una ducha hirviendo y olvidar. Lo entiendo. Mi palabra no tiene credibilidad. Quizás si te cuento lo que pasó, realmente escuches. Era un viernes y el final de un verano perfecto. El mundo entero parecía capturado en ámbar. Mi hija y mi esposa estaban disfrutando de un día de chicas, y mi hijo y yo estábamos en el nuestro, de chicos. Los niños tenían ambos 8 años, mellizos, por si te lo preguntas, y todavía estaban en esa etapa en la que salir con mamá y papá era divertido. Estábamos volviendo del parque cuando un tintineo familiar resonó por el vecindario. El hombre de los helados había llegado a nuestro pequeño pedazo de suburbios. Los ojos azules de mi hijo Cail se abrieron de par en par, un pequeño mechón de pelo rubio se movió sobre ellos mientras me miraba. Ni siquiera tuvo que preguntar. Claro, campeón, dije con una sonrisa. Él saltó de emoción, corrió por la acera mientras el camión de helados de Mr. Frasty, blanco y cuadrado, doblaba la esquina y avanzaba por nuestra tranquila urbanización. Chirrió hasta detenerse junto a mi hijo, tal vez a 7 metros de mí. Observé cómo Cail se colocaba bajo el pequeño toldo, sus ojos grandes escaneando el menú. No podía ver al conductor. La ventana estaba tintada, pero debía haber alguien dentro porque la ventana de servicio se abrió con un raspado. No debería haber podido oírlo desde donde estaba, pero pude. El horrible sonido de metal maltratado chirriando sobre rodillos oxidados. El interior del camión estaba empapado en sombras. Como si la luz oblicua del sol de la tarde no encajara con esa oscuridad profunda y tétrica. Debería haber sentido que algo andaba mal. Se sentía raro. De repente, sentí frío. Como si ese camión hubiera enviado un viento helado por la calle. Hasta entonces, me había estado tomando mi tiempo para unirme a mi hijo. Caminando tranquilamente por la acera sin preocupaciones en el mundo. Entonces, ese escalofrío me mordió los huesos. Desencadenó algo visceral. Una sirena de ataque aéreo aulló en mi cabeza. Cada fibra de mi ser me gritaba que algo no estaba bien. Y por primera vez en mi vida, reaccioné sin pensarlo. No sé por qué lo hice, pero eché a correr. Una carrera a toda velocidad, un arrebato ciego por la acera. Mi pecho se apretó. Mi corazón hinchado y retumbante luchaba con mis pulmones por espacio en una caja torácica demasiado pequeña y llena de cemento que se secaba. Las casas,
Los hogares familiares de clase media alta con molduras blancas y céspedes cuidados, se convirtieron en un borrón de colores mientras yo me abría paso a toda velocidad por la acera. Mis piernas se movían como tijeras bajo mí. Mis brazos bombeaban. Mi aliento frío azotaba mis pulmones que se encogían. No creo que Cail me oyera. No grité, no le pedí que retrocediera. Mi garganta estaba llena de aliento pegajoso, nada más y nada menos. No saldría ningún sonido de mí, salvo el silbido agudo del aire que serruchaba mis pulmones. Quizás Cail oyó el golpe sordo de mis zapatillas contra la acera, pero no creo que tampoco oyera eso. Sintió que algo andaba mal. Lo sintió con esa habilidad preternatural que solo tienen los niños, la que les dice cuando mamá y papá están peleando, incluso cuando no pueden oírlo desde el otro lado de la casa. Se dio la vuelta, su pelo rubio azotando al viento. Me miró con esos penetrantes ojos azules. Azules, como dos pequeños océanos refrescando una cara de sol. Y entonces el hombre de los helados se lo llevó. La masa de patas de araña explotó de la oscuridad y succionó a mi hijo por la ventana como una envoltura retráctil por una aspiradora. Se echó hacia atrás como un muñeco de trapo en la hirviente maraña de tentáculos peludos y articulados. Ahora sí grité. Aullé el nombre de mi hijo. No tuvo tiempo de gritar. Oí un silbido de aire de su boca cuando las patas de araña lo arrastraron por el estómago. Desapareció por la ventana. Su cabeza golpeó la parte superior del marco y se quebró hacia adelante. Se balanceó como un objeto muerto en su cuello mientras desaparecía dentro del camión. Corrí más rápido. El mundo se inclinó y se balanceó bajo mis pies. Como si estuviera arremetiendo por la cubierta de un barco en aguas tormentosas. Mi visión se nubló, se duplicó, se unió y se enfocó cuando me acerqué al camión de helados. Entonces me quedé helado. Mis pulmones se tensaron como gomas elásticas y un fino silbido de aire escapó por mis fosas nasales. Todo mi cuerpo se erizó. Mi corazón galopaba por mi caja torácica como una manada de bisontes de 1 milla de ancho. El interior del camión era imposible. Era demasiado grande. Era una pesadilla distópica. Como si el camión fuera un portal al matadero de un enorme matadero. Los cascarones podridos de los toboganes para ganado y el linóleo manchado de sangre daban textura a una planta en expansión como los fósiles de una industria olvidada. Pero no estaba olvidada. Estaba oscuro, empapado en sombras, pero pude ver sus formas pálidas y frágiles cojeando hacia el matadero. Rostros laxos. Ojos vidriosos. Como muñecas rotas, violadas. El ganado eran niños. Cientos de ellos. Cubiertos de su propia inmundicia, arrastrándose por los conductos mientras figuras corpulentas con delantales manchados de sangre y máscaras de frío de Luzjí los masacraban vivos. No hubo gritos. Esa fue la peor parte. Había un silencio sepulcral. Solo el débil arrastre de pies, el desgarrador sonido húmedo de cuchillos curvos abriendo gargantas, el golpe almibarado de la sangre al caer al suelo. Los muertos eran izados por los tobillos en un sistema de cinta transportadora, como en una tintorería, que los llevaba a través de un portal oscuro, hacia lo desconocido, una estela caliente de sangre aún saliendo de sus cuellos cortados. No podía respirar. No podía parpadear. Sentí mi estómago revuelto por las náuseas, una oleada caliente de vómito amenazando con salir. Entonces algo me agarró. Salté hacia atrás y grité cuando la pequeña mano pálida se extendió hacia su papá. Era Cail, con la cabeza inclinada en un ángulo equivocado sobre su cuello roto. Sus ojos estaban muertos. Pero todavía había un pedacito de él enterrado en algún lugar allí. Porque dijo una sola palabra con una voz que nunca volvería a escuchar. «Corre». Luego cerró de golpe la ventana de servicio. Al cerrarse, vi la masa de patas de araña rodearlo por detrás como dedos entrelazados. Las patas peludas le cubrieron la boca. Sus ojos. Lo arrastraron hacia atrás y lo enviaron a la línea de matanza. Entonces el camión se alejó. La canción del helado crepitaba alegremente desde su altavoz montado en el techo. Gruñó por la calle, giró y desapareció de la vista, llevándose a mi único hijo para siempre. Nunca olvidaré cómo gritó mi esposa cuando llegó a casa.
Cuando le conté lo que había sucedido en medio del caos de las luces de la policía y los detectives con trajes baratos, su cara se arrugó. Se dejó caer de rodillas y aulló por su hijo. Abracé a mi hija y lloré entre sus rizos rubios. Las primeras 24 horas son las más importantes en los casos de secuestro. Pero yo sabía que eso no importaba. Sabía lo que había visto, sabía que mi hijo se había ido para siempre. Lo cual, resultó no ser del todo cierto, pero lo sabía de todos modos la tarde en que Kyle se detuvo a tomar un helado. No les conté a los detectives lo que había visto. ¿Cómo podría? Habrían pensado que estaba inventando historias para quitarme la culpa de la conciencia por haber lastimado a mi único hijo, y me habrían encerrado en una celda de interrogatorio como principal sospechoso. Así que mentí. Les dije que un camión de helados de Mr. Frasty se lo había llevado. Emitieron un aviso de búsqueda a nivel estatal. No encontraron nada. Mi esposa Jessica y yo no dormimos esa noche. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos de lágrimas. Maya entendía lo que estaba pasando. Por supuesto que sí. A pesar de tener 8 años, era muy inteligente y rápida para captar las cosas. También sabía que mamá y papá necesitaban estar solos, así que se acostó sin mucho alboroto. Estaba entumecido. Todo mi cuerpo estaba frío. Era una mentira enferma, darle a mi esposa alguna esperanza. Sabía muy adentro, en lo más profundo de mi estómago, que nuestro hijo estaba muerto. Todos esos niños estaban muertos. Ciegamente arrastrados por el tobogán de la muerte hacia esas cosas enormes con delantales ensangrentados, con sus cuchillos empapados en sangre y sus horribles máscaras de frío de Luzjí. Mi esposa había dicho algo. La miré. ¿Qué? Se sonó la nariz con un pañuelo. Lo arrugó. Kyle está ahí afuera. Deberíamos estar buscándolo. Intentando encontrar ese camión. Me lanzó una mirada acusadora. Me culpaba. Sabía que lo hacía. Lo cual no era su culpa. La policía dijo que nosotros. Me detuve a mitad de la frase. La pálida figura de mi hija, vestida con su pijama de una pieza, abrazando su manta rosa, había aparecido en la puerta. Cariño, me levanté y abracé a Maya. Ella me miró. Sus ojos bien abiertos. Abiertos por el miedo. ¿De mí? No. No. En ese instante supe de que tenía miedo. Está en casa, papi. Dijo. Kyle está en casa. La cosa en la puerta trasera no era nuestro hijo. Se parecía a Kyle. Caminaba como él. No era él. Estaba pálido. Empapado en barro. Sus ojos fríos y muertos, no los charcos cálidos del océano que habían sido antes, sino 2 canicas heladas que podían congelar con una mirada. Mi esposa sollozó. Abrazó a Kyle. Él no la abrazó de vuelta. Esos 2 ojos fríos estaban fijos en mí. Una sonrisa de complicidad se dibujó en su rostro. ¿Por qué lo hiciste, papi? Dijo mientras lo llevábamos a la sala de estar. Pude sentir el cuerpo de Maya tensarse contra el mío. Sabía que algo malo estaba a punto de suceder. ¿Qué? Le preguntó mi esposa a nuestro hijo. ¿Por qué intentaste matarme? ¿Intentaste matarme, papi? ¿Por qué? Creí que me amabas, papá. Creí que tú. Su cabeza se echó hacia atrás de forma imposible sobre su cuello, y su boca se curvó en una oscura carita sorprendida. Hizo un sonido gutural, burbujeante. Sus ojos se volvieron hacia adentro, mostrando solo los blancos. Jessica me miró, con los ojos muy abiertos, luego a Kyle. No creo que se diera cuenta de que había empezado a retroceder. Tampoco creo que yo lo hiciera. Retrocedimos hacia la sala de estar, con Kyle avanzando sobre nosotros, forzándonos a retroceder. Maya había empezado a sollozar sobre mi camisa. Sus lágrimas, cálidas y saladas, me calentaban el pecho. La carita sorprendida de la boca de Kyle continuó expandiéndose, abriéndose más y más mientras hablaba de nuevo. Solo que esta vez sus labios no se movieron. Y la voz, más profunda, distorsionada, como las palabras de un demonio de la boca de un poseído, salió siseando de su garganta. ¿Por qué, papá? ¿Por qué lo hiciste, maldita sea? ¿Te gusta matar niños pequeños, papá?
¿Quieres matar a Maya? ¿Quieres ver sus coletas envueltas en sesos? Mi voz era débil, apenas un susurro. La cosa se rió mientras la boca de Cail seguía abriéndose. Sus labios estaban cubiertos de bilis. Sus dientes eran marrones y dentados. La cabeza de Jessica giraba entre nuestro hijo y yo. Sus piernas chocaron con el sofá, y la gravedad la plantó en el cojín. Hizo un sonido de sorpresa. ¡Oh! Se perdió en la voz ronca que había secuestrado la boca de mi hijo. ¿Quieres destrozarle la cabecita? Golpearla hasta que se desmorone y todos esos pequeños pensamientos y sentimientos de niña salgan a borbotones. Las comisuras de la boca de mi hijo se rasgaron. Chorros de sangre se deslizaron por su garganta. Su boca continuó abriéndose, como si su cabeza se estuviera partiendo por una bisagra. Haz que se detenga, papá, gimió Maya. No pude hablar. Mi voz se había ido. La busqué, mi nuez de Adán subía y bajaba, pero no salía. La boca de Cail se abrió más, hueso y tendón crujiendo y chasqueando, su parte inferior de la cara empapada en sangre. ¿Quieres ser un carnicero, papá? La voz dentro de mi hijo se rió. Cortar cartílagos y venas y el trozo de carne rosada que conecta pequeñas cabezas con pequeños cuerpos. ¿Sentir la cálida sangre correr por tus manos? ¿Sentir cómo tu cuchillo raspa el hueso mientras se desangran? Vi cómo su garganta se distendía y ondulaba, como si un nudo de dedos intentara salir a rastras. ¿Quieres ver la luz desangrarse de sus ojos, mientras sus vidas se desangran de sus gargantas? ¿Quieres, papá? ¿Quieres? Entonces la cabeza de Cail se rasgó hacia atrás, sus mejillas se desgarraron, su boca se abrió a la fuerza en una horrible y demoníaca mueca, y la masa de patas de araña peludas explotó de su garganta. Mi esposa empezó a gritar y una de las patas de araña le golpeó la cara. Su cabeza se giró, crujió, y ella se desplomó hacia adelante con tanta vida en sus huesos como un saco de grano. Eso me galvanizó para la acción. Lancé a mi hija al sofá y me abalancé sobre el soporte de herramientas de la chimenea. Las patas de araña crepitaban y chasqueaban, parpadeando como una red de zarcillos desde la boca rota de mi hijo. Maya chillaba. Su cara se desfiguró por el terror. Las patas de araña se abalanzaron sobre ella, disparadas hacia su delicada y pequeña forma. Arranqué el atizador del soporte y me giré, usando mi impulso hacia adelante para bajar el instrumento con toda la fuerza que pude reunir. Pero fallé. Oh Dios, cómo fallé. Maya se había lanzado. Se había lanzado lejos de la cosa araña que intentaba matarla. Se había lanzado justo en el arco de mi golpe. La punta de púas del atizador golpeó el centro de su cráneo y se hundió en su cerebro. Sentí el hueso romperse como cristal. Sentí que el atizador se deslizaba en los pliegues esponjosos de su mente. Cayó como si fuera una marioneta y yo le hubiera cortado los hilos. Un pequeño sollozo escapó mientras se desplomaba boca abajo con un golpe nauseabundo. Su mano hizo un pequeño puño, y luego murió. La cosa Cail empezó a rugir de risa. Se volvió hacia mí. Las patas de araña parpadeaban y pulsaban, chasqueando en todas direcciones como 10 de esos hombres tubo de concesionario. ¿Te gusta matar niños, papá? ¿Te gusta? Cail soltó un jadeo de sorpresa. Las patas de araña se pusieron rígidas, como soldados en posición de firmes, mientras la animación se desvanecía del rostro de mi hijo. La punta del atizador, que había arrancado de la mente rota de Maya, ahora sobresalía del ojo izquierdo de mi hijo. Su globo ocular azul océano se había desinflado. Un fino reguero de pus le corría por una mejilla. Entonces los tentáculos se retrajeron en su boca con un gorgoteo gutural, y mi hijo se desplomó, tan muerto como el resto de mi familia. Me quedé allí, empañado en la sangre de mis hijos, y comencé a llorar. Oigo las sirenas acercándose. Escribo esto como una advertencia. Un ruego para que otros escuchen. No busco la absolución. Estoy roto. Un hombre arruinado por el camión de helados que llegó en un caluroso día de verano. Estoy seguro de que verás mi nombre en negrita en el periódico, junto a alguna variación del término aniquilador de familias. Pero no fui yo. Tengo culpa, Dios, cuanto la tengo,
Pero no fui yo solo. Por favor, no cometas los mismos errores que yo. Y si tus hijos te piden un helado, cómprales un bote de los de la tienda. Es igual de bueno.